Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver patologías biliares, ¿sí? Para iniciar esto, bueno, eh, el sistema de vías biliares, ¿sí? Es un sistema de conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado, ¿sí? La bilis es una sustancia que es producida en el hígado, ¿sí? Bueno, ayuda para la digestión, ¿sí? Para la sintetización, ¿sí? De grasas y nutrientes que, que ingerimos. Entonces, em, es un, es un sistema que ayuda a la digestión de grasas, como les dije, ¿sí? Bueno, y segrega la bilis, ¿sí? Facilita la digestión y a su absorción también de nutrientes, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, anatómicamente, sí, la vesícula, que es el receptor en realidad de la bilis, ¿sí? Si bien es producido dentro del hígado, el receptor de la bilis es la vesícula, ¿sí? La vesícula está ubicada en la parte de la cara inferior de, del hígado, ¿sí? Está irrigado por la arteria cística, ¿sí? Y forma por el conducto cístico y el colédoco, ¿sí? Bueno, acá empezamos, ¿sí? La bilis, ¿sí? Se forma en los hepatocitos, ¿sí? Los hepatocitos son células, ¿sí? Funcionales que, que son, que, f- que son parte del hígado, ¿sí? Estos hepatocitos, que son células funcionales, son estos, ¿sí? Que ven acá, ¿ven? ¿Sí? Que ven acá. A ver si puedo- ¿Sí? Que ven acá. Estos son los hepatocitos, ¿sí? Son los que segregan, son los que son fabricantes, se podría decir, de bilis, ¿sí? Estos hepatocitos forman estas láminas, ¿sí? Láminas hepáticas, que se dice, ¿sí? Estas láminas hepáticas son placas unicelulares de hepatocitos, cada uno de estos es un hepatocito, ¿sí? Y en el espacio entre hepatocitos y hepatocitos, ¿sí? Se encuentran las zonas sinusoides hepáticos, se llaman, ¿sí? Son, son vasos, son capilares sanguíneos, ¿sí? Que alimentan y nutren a los hepatocitos. Em, Están ramificados por los mismos, ¿sí? Estos hepatocitos son los encargados de fabricar la bilis. Después, estos hepatocitos, como están irrigados por estos sinusoides hepáticos, estos sinusoides hepáticos, como ya les dije, son capilares sanguíneos, ¿sí? Los cuales reciben sangre oxigenada de la arteria hepática, ¿sí? También reciben sangre desoxigenada, ¿sí? Rica en nutrientes de la rama de la vena porta hepática, ¿sí? Los sinusoides llevan o transportan sangre a la vena central, ¿sí? Que sería esta. Entonces, ¿cuál es el proceso, sí? Estos hepatocitos, ¿qué hacen? Al fabricar la bilis, ¿sí? La irrigan ¿a dónde? A los sinusoides, ¿sí? Que son estos, ¿sí? A los sinusoides, ¿sí? Estos sinusoides, ¿sí?
que van a recolectar la bilis, ¿sí? Transportan a los canalículos, ¿sí? Que son estos, ¿sí? Los canalículos son estos. ¿Dónde están? Los canalículos son estos, ¿sí? Estos canalículos, ¿sí? Eh, secretan la bilis, ¿sí? Y los pasan a los conductillos. De los conductillos pasan a los conductos, ¿sí? A los conductos biliares. De los conductos biliares, ¿sí? Pasan al conducto hepático común, hepático común derecho, hepático izquierdo. Que estos conductos forman el conducto común, el conducto hepático común. Del conducto hepático común van al conducto cístico, ¿sí? No sé si se entendió, pero bueno, vuelvo, ¿sí? Estos hepatocitos, ¿sí? Segregan bilis a los sinusoides hepáticos. Primero los canalículos biliares. De los canalículos biliares vienen al sinusoides hepáticos, ¿sí? Después de los sinusoides hepáticos van a los canalículos, de los canalículos a los conductos biliares, ¿sí? Y de los conductos biliares van al conducto biliar, a los conductillos. De los conductillos pasan a los conductos biliares y el conducto biliar forma, ¿sí? El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. A la vez, estos dos conductos, hepático común derecho y hepático común izquierdo, ¿sí? Se juntan o se unen en el conducto hepático común. Sí, eso sería la estructura funcional de esta célula, ¿sí? De esta estructura funcional del hígado. Ese es el proceso de, de sintetización y de producir la bilis. Eh, como dice, el, los sinusoides, ¿sí? Reciben sangre, sangre de de la vena, ay, ¿dónde estoy? Sí, los sinusoides reciben sangre oxigenada y desoxigenada de la rama de la arteria hepática y de la rama de la vena porta, ¿sí? Y sabemos también que la vena porta, ¿sí? Es la que irriga, ¿sí? Irriga a los órganos del intestino y al vaso. Y esta vena porta, al absorber todo esto, va al hígado, ¿sí? Por lo cual, por eso, la rama de la vena porta hepática transporta esa sangre desoxigenada y con nutrientes para sintetizar en el hígado y procesar todo esto, ¿sí? A eso decimos eso, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno. Bueno, ¿qué patologías biliares ocasionan las litiasis, ¿sí? Pueden desarrollar una colelitiasis, ¿sí? La colelitiasis en realidad es asintomática. Si bien hay una presencia de cálculos en la vesícula, ¿sí? Es asintomático. El paciente no tiene ningún síntoma, no está enterado que hay presencia de cálculos en las vías biliares, en la vesícula biliar en realidad, ¿sí? La colangitis, ¿sí? En realidad la colangitis es un proceso infeccioso e inflamatorio de las vías biliares, ¿sí?
Eh, y la coledocolitiasis, ¿sí? Es presencia de cálculos en el colédoco, ¿sí? La colecistitis es presencia de cálculos, pero con presencia o sintomatología. El paciente refiere signos y síntomas, ¿sí? Entonces, esto se va a dar en estas ocasiones, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a, cuáles son los signos y síntomas, ¿sí? Es dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? Pueden ser náuseas, pueden ser vómitos, ¿sí? El signo de Murphy positivo, cuando se le hace presión en el hipocondrio derecho, a la altura de la ubicación anatómica de la vesícula, se le pide al paciente que respire hondo y se le presiona. Y cuando lo soltamos, hay un dolor intenso. Ese es el signo de Murphy, ¿sí? Como le dije, náuseas, vómitos, escalofríos y fiebre. La fiebre va a estar en la colangitis, como dijimos que es un proceso infeccioso y de inflamatorio, ¿sí? Cólicos biliares, que es el dolor que el paciente va a presentar en el hipocondrio derecho, y si ya es más avanzado va a presentar dolor escapular y dolor en el hombro derecho, ¿sí? Y un proceso más con complicaciones, puede haber ictericia, colangitis y pancreatitis, ¿sí? Por la misma inflamación, o puede haber una obstrucción entre la unión del conducto pancreático y el conducto colédoco. Puede haber una obstrucción y así ocasionar una pancreatitis, una inflamación del conducto pancreático, ¿sí? Los factores de riesgo, la obesidad y mayor de 40 años, la obesidad porque una persona obesa o las personas que tengan una alimentación altas en grasa, ¿sí? ¿Cuándo va a presentar estos dolores o estas náuseas? ¿Sí? Es cuando el paciente ingiere, ¿sí? Ingiere alimentos, ¿sí? Hay hormonas que estimulan al nivel del intestino delgado, ¿sí? Eh, esta estimulación hormonal en el intestino em, 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 estimula a la relajación de los nervios colinérgicos y va a promover a la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Al relajar la vesícula biliar para que ésta expulse la bilis para el proceso digestivo que se lleva a nivel del duodeno, ¿sí? Y estas hormonas también van a promover a la relajación del esfínter de Oddi, ¿sí? Entonces, cuando esta estimulación se ocasione, ¿sí? Al haber cálculos o al haber poca cantidad de cálculos de bilis, o al haber una presencia de, de cálculos, se va a producir este dolor, ¿sí? Y las náuseas y todo eso, todo ese desencadenante de sintomatología, ¿sí? Por eso el paciente muchas veces, uno de los tratamientos es estar en ayuno. Bueno, como íbamos diciendo, sí, la función de la función de la bilis, ¿sí? Eh, es ayudar, como le íbamos a decir, la función de la bilis es ayudar a al proceso de digestión, absorción y degradación de las grasas, ¿no? Por lo cual la bilis va a actuar a nivel del duodeno, ¿sí? La bilis tiene ciertos componentes, los cuales son agua, ¿sí? Está compuesto por agua, está compuesto por colesterol,
por lecitina, está compuesto por bilirrubina, tiene sales biliares, ¿sí? Tiene sodio, cloro, potasio, bicarbonato y calcio, ¿sí? La lecitina, ¿sí? Son fosfolípidos, ¿sí? Es una proteína que ayuda en la digestión de las grasas, ¿sí? La bilirrubina ayuda a la degradación de estas mismas, a la degradación de las grasas. Las sales biliares que actúan, todo esto actúa a nivel del duodeno, ¿sí? Actúa a nivel del duodeno, ayuda a solubilizar los lípidos, ¿sí? A hacer una mezcla homogénea, ¿sí? De las sustancias grasas y así em, no solamente las sustancias grasas, también de aquellos tóxicos o toxinas que debemos eliminar de nuestro sistema, ¿sí? Y facilita la digestión y a la absorción de aquellos nutrientes que a nosotros nos sirve, que al sistema eh, de digestión, ¿sí? Los nutrientes, todo aquello que nosotros necesitamos, ¿sí? Ayuda a absorber. Lo demás, discrimina para la eliminación. Esa es la función básicamente de la bilis y de cada uno de sus componentes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se forman los cálculos? ¿Sí? Los cálculos, ¿sí? Muchas veces, cuando la vesícula tiene incapacidad de expulsar la cantidad normal, ¿sí? De la bilis que está acumulada en la vesícula, esta, esta, esta patología, ¿sí? Es cuando tenemos un alto contenido de grasa. Entonces, el sistema de las vías biliares está saturada de grasa, lo cual es el acúmulo de grasa, ¿sí? Y también tanto reposo de la bilis en la vesícula. Las paredes de la vesícula lo que hacen es absorber el agua de la bilis, por lo cual le dan un contexto más, más sólido, ¿sí? No tan líquido, por lo cual se van formando los cálculos. ¿Sí? Recuerden que la bilis tiene un 95% de agua y, y el 5% restante son colesterol, lecitina, bilirrubina, sales biliares, ¿sí? Sodio, potasio, ¿sí? Pero el 95% es agua, ¿sí? Esto también, ¿sí? Entonces, por lo cual se van a formar los cálculos biliares por el alto contenido de grasa, ¿sí? ¿Qué más? Bueno. Los tipos de cálculos que vamos a tener, ¿sí? O que pueden llegarse a formar son los cálculos de colesterol, ¿sí? En los cálculos de colesterol muchas veces están los puros, que son puro colesterol, ¿sí? Después están los mixtos, ¿sí? Estos mixtos, ¿sí? Constan de colesterol, ¿sí? Pero también tienen contenido de calcio, bilirrubina, proteínas, ¿sí? Carbonatos, fosfatos, ¿sí? Y los pigmentados, ¿sí? Son los negros y marrones, se dividen en esos dos. Los negros tienen bilirrubina, carbonato, fosfato, calcio y proteínas. Y los marrones, ¿sí? Tiene bilirrubinato, calcio, ácido palmítico, ácido estriático, ¿sí? Son los cálculos que no se pueden, eh, no son, son más de difícil extracción mediante algún tratamiento, por ejemplo, una colangiografía, ¿sí? En cambio, el colesterol sí, se pueden romper, sí, se pueden convertir en barro, entonces son más factibles de sacar, de extraer. Y los de colesterol no son visibles en una radiografía. En cambio, los pigmentados sí, por la composición, sí, son radiopacos. O sea, si uno le hace al paciente un estudio diagnóstico de radiografía para verificar si tiene cálculos, y la verdad que no vamos a poder ver si es que fueran de colesterol, sí, porque son radiopacos.
¿Qué más? Los estudios diagnósticos que vamos a tener en principio y por gol estándar es ecografía y obviamente laboratorio para ver los niveles de bilirrubina que va a tener el paciente, ¿sí? Entonces, primero el laboratorio y después el gol estándar en la ecografía. La ecografía es la que nos va a identificar el tipo de la cantidad de cálculos y el tamaño, ¿sí? El tamaño de cálculo. Eso básicamente, y después, bueno, se procederá a una resonancia si es que no se visualiza bien con la ecografía. Pero con la ecografía andamos súper bien y es un buen método diagnóstico. Después, otro método diagnóstico y de tratamiento sería la CEPRE, ¿sí? Llamada bien, eh, ¿cómo es? Es la colangiografía, es colangiopantagro, eh, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, ¿sí? Este estudio, ¿sí? Lo que nos va a permitir hacer es, también es un estudio de tratamiento, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Como acá verán, ¿sí? Es un estudio endoscópico, tiene un abordaje por, por la boca, propiamente dicha, con un endoscopio de, de cara de abordaje lateral, ¿sí? Como acá ven, a ver. Este estudio lo que nos va a ayudar a ver, ¿sí? Es el tamaño, ¿sí? Esto es un estudio con rayos, ¿sí? Nos va a ayudar a ver el tamaño, a qué nivel está de las vías biliares, ¿sí? Si está en el colédoco, está impactado en la ampolla de váter o si está acá es la ampolla de váter, ¿sí? Acá, que es una unión entre el conducto pancreático y el conducto colédoco forman la ampolla de Vater, que puede haber un impacto de cálculo, ¿sí? Y el esfínter de Oddi está del lado del intestino, es el que se estimula con la alimentación, y relaja y puede drenar la bilis para hacer la digestión de acá hasta el ilion, ¿sí? Entonces, este estudio lo que nos va a permitir es la visualización de todo el conducto colédoco, del cístico y del conducto hepático común, ¿sí? Lo cual nos va a ayudar a verificar cuántos hay, el tamaño y su ubicación. A veces, muchas veces, si son de colesterol o mixtos, hay la posibilidad de que estos cálculos se hagan una litrotripsia, ¿sí? Con lo que se llama una canastilla de Dormia, ¿sí? ¿Qué es esta? A ver. La canastilla de Dormia sería esta. Sí, esta es la canastilla de Dormia. Sí, este es balón de extracción, ¿sí? Este es el esfinterótomo, esta es la guía y este es un drenaje, ¿sí? Es un stem para vías biliares. Este es otro stem, otro tipo, este es otro tipo, este es otro tipo más corto, este es otro. Esto se llama de cola de chancho porque tiene así la parte enrulada, cola de chancho, ¿sí? Y hay otro. Estos vienen por medidas, ¿sí? Y este es el esfinterótomo, que eh, esto va conectado a un electrobisturí, por lo cual esto va a cortar y cauterizar, ¿sí? Mediante electricidad. Eh, entonces, acá lo que vamos a hacer es, si los cálculos fueran de colesterol, ¿sí? ¿Sí? Ingresamos con esto, hacemos la esfinterotomía, que es hasta el primer pliegue del intestino, ¿sí? Desde el esfínter de Oddi hasta el
primer pliegue, porque si nos pasamos podemos perforar al paciente, ¿sí? Hacemos un pequeño corte, ingresamos la guía de alambre, ¿sí? Ingresa la guía de alambre, esta guía de alambre, ¿sí que ven? Esta. Bueno, ingresamos con con la canastilla de dormia cerrado hasta donde se ubica el cálculo, ¿sí? Abrimos por arriba del cálculo la canastilla y vamos bajando para que el cálculo entre en la canastilla. Cerramos esa canastilla para hacer fuerza y para que ese cálculo se triture prácticamente y así poder extraerla. Una vez que se rompa ese cálculo, ¿sí? Con la canastilla, sacamos la canastilla. Esta guía alambre nunca se mueve, ¿no? Se queda ahí en su lugar. Sacamos la canastilla, ingresamos con el balón de extracción, ¿sí? El balón de extracción lo que va a hacer es barrer, va a funcionar como una, como un secador, ¿vieron? Bueno, lo mismo. mm, Sube desinsuflado, obviamente, ¿no? El balón va a pasar desinsuflado por arriba de los cálculos o los restos de cálculos, se insufla, ¿sí? Se insufla por arriba y así insuflado se va bajando, se baja como acá ven que están los cálculos por debajo, se va bajando hasta donde más pueda. Una vez que pueda, y ahí se drena el, se va desinsuflando un poco para que vaya pasando otro poco y así se va desinsuflando y se va barriendo hasta que drenen todos los restos de cálculos en el duodeno y así poder que los cálculos biliares o el barro biliar, más exactamente dicho, el barro biliar se elimine a través del duodeno mediante la digestión, ¿sí? Duodeno, después ilion y después colon, ¿sí? Este es un procedimiento de tratamiento. Una aclaración, voy a hacer una aclaración. Este procedimiento es de tratamiento solamente cuando hay una coledocolitiasis. La coledocolitiasis que era presencia de cálculos en el coledo. No es apto para eh, una, por ejemplo, cuando un cálculo está en el cístico, no. O cuando es una colecistitis, no. ¿Sí? Entonces, a ese nivel de cálculos, no. Solamente cuando es una coledocolitiasis, cuando la presencia de cálculos está en el colédoco. Porque endoscópicamente se accede hasta el colédoco, no se accede hasta el cístico ni hasta la vesícula, ¿sí? Puede llegar hasta el cístico con el contraste que le vamos a colocar al paciente. Ven que acá nos pone el contraste. Esto es cuando instilamos contraste, ¿sí? Y cuando vemos así opaco, vemos que hay una sombra que es un cálculo. Pero si se tiñe todo así, es porque está re limpio, muy limpio el colédoco o las vías biliares. Este contraste puede llegar hasta el cístico, pero más de eso no va a llegar, ¿sí? Por el abordaje que tiene, ¿sí? En esa afección es de diagnóstico y tratamiento, pero si es una colecistitis, no. El paciente va a cirugía, ¿sí? Y ahí vamos a decidir si va a cirugía laparoscópica o si va a una cirugía convencional, dependiendo del tamaño de la litiasis, del cálculo, ¿sí? Entonces, y la afección también, o las posibles complicaciones que pueda haber tanto en la colangitis como en la colecistitis o en la coledocolitiasis, ¿sí? Van a ver las posibles complicaciones. Entonces ahí se va a decidir si va a cirugía laparoscópica o convencional. Entonces, ¿qué más? A ver, ya vimos lo que son los factores de riesgo, signos y síntomas, métodos de diagnóstico, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ir a ver
Yo creo que los tratamientos, uno de los tratamientos era esto, de diagnóstico y tratamiento, si es que fuera una coledocolitiasis, ¿sí? Bueno, los tratamientos, bueno, es en principio, sí, si es una colecistitis con leve sintomatología, sí, solamente es dolor, no presenta vómitos, no presenta náuseas, sí, no presenta ictericia, no presenta nada de eso, sí, no. Vamos a ir con nada por boca, ¿sí? Hidratación, ¿sí? En principio. Ahora, si un paciente empieza a presentar náuseas, el cuadro se va agravando, ¿sí? Va a iniciar con antieméticos, ¿sí? Analgésicos, si el dolor fuera persistente. Porque al inicio de esta patología, ¿sí? De cálculos en la vesícula, ¿sí? Un paciente si es asintomático, primero que no va a presentar nada. Y cuando empieza con sintomatología, va a empezar con dolores cuando tenga una alimentación alta en grasa. Pero si tiene una alimentación baja en grasa, va a presentar dolores esporádicos, ¿sí? Pero a medida que el paciente va agravándose el cuadro, el paciente va presentando sucesivamente más síntomas, ¿sí? Ahora es dolor, mañana va a ser dolor y náusea, pasado va a ser dolor, náuseas y vómitos, ¿sí? El dolor se va a incrementar, ¿sí? Antes era un 5, ahora va a ser un 8, un 9, ¿sí? Antes solamente era en el hipocondrio derecho, ahora es el hipocondrio derecho, escápula y hombro, ¿sí? O en el epigastrio también, un dolor persistente, ¿sí? Cuando tenga la alimentación. Entonces ahí vamos a empezar con antieméticos, analgésicos, ¿sí? Eh, y muchas veces en las colangitis, ¿sí? Que presenta inflamación e infección, vamos a empezar con un tratamiento de antibióticos, ¿sí? Uno de una de las sintomatologías características es la triada de Charcot, ¿sí? Que el paciente va a presentar ictericia, ¿sí? Va a presentar fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho, como ya les dije, persistente, ¿sí? Irradiado a la escápula y al hombro, ¿sí? Entonces esta la triada de Charcot característico de un paciente que tiene esta patología. Sí, bueno, como ya les expliqué la CEPRE, va a ser un tratamiento y también un estudio diagnóstico, funciona como los dos. Y la cirugía laparoscópica y convencional, sí. Los reparos anatómicos que tienen que tener los médicos cuando tienen un abordaje quirúrgico, sí, va a ser la ay, ¿cómo se dice? Em, el triángulo de Calot, ¿sí? El triángulo de Calot, ¿sí? Es un triángulo que se forma en esta parte, ¿sí? A ver si puedo. Mm. La tríada de Calot va a ser en esta parte, ¿sí? Que me va a pasar de acá hasta acá, ¿sí? Sí, es un triángulo que se forma entre el conducto cístico, el conducto em, hepático común, ¿sí? Que es este, y la arteria cística, ¿sí? Que es esta, que está irrigando a la, a la vesícula y pasa más por el conducto cístico. Ahora esta imagen es medio, pero en realidad pasa más por acá, ¿sí? Pasando al conducto cístico, ¿sí? Eso es el reparo anatómico que el médico, ¿sí? Que aborda por la vía convencional, ¿sí? Que es un abordaje, ¿sí? Es una incisión que se realiza en el hipocondrio derecho, ¿sí? Que esa incisión se va a llamar Kocher, ¿sí? Que su, es característico de esta
de esta cirugía, de una colecistectomía, se llama. La colecistectomía es cuando se extirpa la vesícula, ¿sí? Una vez que aborda la cavidad abdominal, ¿sí? Visualiza la vesícula, ¿sí? La suspende con una pinza y empieza a demarcar el triángulo de calor, ¿sí? eh, Visualiza el conducto cístico, conducto colédoco y la arteria cística. ¿Para qué? ¿Para dónde? Para ver dónde va a realizar esa incisión o ese ligamento, ¿sí? Para poder extirpar y no hacer ninguna iatrogenia tanto en los vasos adyacentes o algún reparo anatómico adyacente a estas estructuras, ¿no? Una vez que tiene todo así, extirpa, ¿sí? La vesícula y cierra el paciente y deja el drenaje, ¿sí? En esta parte. El drenaje de Kerr va a ir conectado en esta parte, ¿sí? Y cuando es una cirugía laparoscópica, ¿sí? El médico lo que va a hacer de 3 a 4 incisiones, ¿sí? Uno va a ser en el ombligo, ¿sí? Después otro va a ser en alrededor, cerca del hipocondrio, ¿sí? Eh, Estas incisiones van a tener un tamaño de 0,5 a un centímetro, ¿sí? Eh, Más que nada va a ser en el hipocondrio derecho, ¿sí? En las incisiones. Em, una incisión va a ser para el ingreso del laparoscopio, ¿sí? Que es la cámara. Otro va a ser para hacer el neumoperitoneo, ¿sí? Que es insuflar la cavidad peritoneal para poder visualizar de nuevo las estructuras. Primero va a tener que visualizar la vesícula, que es la figura de esta cirugía, ¿sí? Eh, y, y después, bueno, los reparos anatómicos. Después de ingresar el laparoscopio y el para realizar el neumoperitoneo, después tienen que ingresar las pinzas, ¿no? De las pinzas para hacer la cauterización, de sujeción, ¿sí? Todo eso, de sutura, ¿sí? Laparoscópico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cirugías, tanto la de la, paros- la laparoscópica o convencional? El tiempo de recuperación y el tiempo de internación, ¿sí? Y también esto se va a decidir acorde al tamaño del cálculo o a las posibles complicaciones. Las posibles complicaciones que puede haber en esta patología son, por ejemplo, el síndrome de Missouri. ¿Sí? El síndrome de Missouri, ¿sí? Va a hacer que este cálculo de acá se impacte en en la parte del cístico, justo entre el cístico y la vesícula, ¿sí? Y compriman el conducto hepático común, ¿sí? Comprima el conducto hepático común, ¿sí? A esta altura, más o menos. Comprima esto, ¿sí? Ese es el síndrome de Missouri. Este síndrome de Missouri, ¿sí? Que impacta ahí, es, es una obstrucción por la cual la bilis no puede drenar ni al conducto colédoco ni al conducto cístico, comprime, por lo cual puede presentar una colangitis, ¿sí? Puede presentar más cálculos biliares, ¿sí? Donde se puede impactar eso, ¿sí? Entonces, y una fístula en la vesícula, ¿sí? Y el conducto biliar, obviamente, ¿sí? Puede ocasionar esto, una, un- una fístula. Otra complicación que se presenta es el hilio biliar. Sí, como verán acá, el hilio biliar es cuando la vesícula está muy inflamada, ¿sí? Presenta edema, eritema, ¿sí? Al presentar edema, ¿sí? La pared de la vesícula se va poniendo más fina,
¿sí? Ya no tiene el grosor normal, se va a poner más friable por la misma inflamación que va a tener y cuando apoya acá, ¿sí? En el ilion, se ocasiona la fístula, que es una comunicación entre la vesícula y el ilion, ¿sí? Por lo cual, ¿qué va a pasar esto? Primero que puede haber una peritonitis. Segundo, los cálculos que estaban en la vesícula migran para el ilion, ¿sí? Migran al ilion y dependiendo del tamaño o son expulsados hacia el colon o este cálculo, al ser mayor tamaño, se impacta en el iliocecal, ¿sí? En la comunicación del ilion y del colon, ¿sí? Ocasionando una obstrucción intestinal, ¿sí? Entonces el paciente va a presentar distensión abdominal, dolor abdominal, fiebre, ¿sí? Todo eso. Entonces esto va a ser ya una cirugía convencional, por lo cual va a ser dos abordajes, tanto en el ilion como en la vesícula, ¿sí? En estas complicaciones sí el paciente va a ir a una cirugía convencional, ¿sí? Porque tiene que y y si hay una peritonitis por estas complicaciones, sí es una cirugía contaminada. A esta sí se le llama cirugía contaminada y el paciente apenas presente sintomatología de fiebre, infección, septicemia, todo eso, el paciente ya tiene que empezar con un tratamiento de antibiótico de amplio espectro. Obviamente que se le hace un laboratorio, después se define el tratamiento antibiótico, qué antibiótico es para este paciente y para esta complicación. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, estas son las cirugías, este es el abordaje laparoscópico, ¿sí? Este es bueno, acá son cuatro incisiones, pueden ser de cuatro a cinco. Uno de los abordajes es por el ombligo, ¿sí? Por el cual muchas veces sacan el cálculo, ¿sí? Y esta es la convencional, ¿sí? Es un abordaje abierto por una incisión en el hipocondrio derecho. Bueno, bueno, como verán acá el drenaje de Kerr, ¿sí? La ubicación del drenaje de Kerr, ¿sí? Hacen un muñón en el cístico y ponen el drenaje de Kerr, ¿sí? Eh, y esto va al exterior, ¿sí? Queda así. Por eso es en T, ¿sí? Bueno, los cuidados de enfermería postquirúrgico para el paciente. ¿Sí? Es control de signos vitales. Son cuidados postquirúrgicos generales, ¿sí? No está dividido por intra, inmediato, mediato y tardío, ¿sí? Control de signos vitales, ¿sí? Control estricto del débito del drenaje, reponer líquidos y electrolitos, control del dolor, control de cuidados de la piel y educación. Control de signos vitales y control de y valoración con la escala del Alderete, todo es en el inmediato, ¿sí? Son cuidados posanestésicos, ¿sí? El control estricto de débito de drenaje también puede ir en esa instancia de postquirúrgico, ¿sí? Para ver si está funcionante o no está funcionante ese drenaje, ¿sí? Reponer líquidos y electrolitos, ese paciente va a venir de quirófano con una vía periférica, ¿sí? Y un plancito con electrolitos, con un aporte de electrolitos, ¿sí? Control del dolor, va a estar adolorido, ¿sí? Control del cuidado de la piel. Sí, porque eso es más adelante en realidad. Más sería más en, en el inmediato y tardío. eh, Puede haber una fuga del drenaje, ¿sí? Que esté perdiendo peridrenaje. Recuerden que la bilis es ácida y puede ocasionar erosión en la piel o laceración en la piel. Y educación al paciente sobre cómo manejar
ese drenaje mientras esté internado, porque recuerden que ese paciente se va a ir sin drenaje, ¿sí? Educación, educación en la alimentación, eh, instruirlo en si es que se fuera de alta, en las pautas de alarma que puede presentar, ¿sí? Fiebre, vómitos, todas esas, o diarrea, ¿sí? Muchas veces, recuerden que ese paciente ya no tiene vesícula, o sea que ¿dónde va a ir drenado la bilis? La bilis va a ir derecho al duodeno, ya no hay alguien que regule o que estimule eh, durante la alimentación cuánto tiene que expulsar la bilis, ¿no? Eso viene desde el hígado, baja por el conducto biliar común, pasa al colédoco y del colédoco pasa al duodeno. Y muchas veces esa, esa, esa cantidad excesiva de eliminación de bilis en el duodeno ocasiona diarrea, ¿sí? También explicar esas pautas al paciente, educarlo, sí que no se asuste, ¿sí? Y los cuidados prequirúrgicos, bueno, ayuno del paciente que ya va a venir ayunado porque es uno de los tratamientos que esté nada por boca, porque si esa vesícula está súper inflamada, está friable, todo, el paciente tiene que estar por nada por boca, porque recuerden que la vesícula estimula la expulsión de la bilis al momento de la alimentación, que es cuando las hormonas del intestino actúan y estimulan a la contracción de la vesícula. Entonces ese paciente va a estar en ayuno, ¿sí? Va a tener un suerito, obviamente, un plancito para evitar la deshidratación, ¿sí? Entonces va a estar en ayuno, va a tener un ayuno prolongado ya. ¿Sí? Después, un laboratorio, electrocardiograma, consentimiento informado, ¿sí? Realizar el baño prequirúrgico, ¿sí? Realizar la anamnesis, el checklist, ¿sí? Donde nos va a decir si es alérgico a, si está anticoagulado, si presenta alguna patología preexistente, si toma alguna medicación habitual, si es diabético, hipertenso, ¿sí? Si toma retrovirales, ¿sí? Todas esas cosas. Esos son los cuidados prequirúrgicos, ¿sí? Y los postquirúrgicos, bueno, estos básicamente, y el cuidado del drenaje, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos.